información proveniente de Brasil con respecto a este proceso de juicio político que a partir de hoy y hasta 180 días se va a realizar a la presidenta Dilma Rousseff, quien será apartada de su cargo temporalmente. Será sustituida por el vicepresidente Michel Temer. Para ello tenemos en vía Skype al analista internacional y también director del portal equilibriointernacional.com, Santiago Pérez, desde Río de Janeiro. Santiago, gracias por este contacto y un poco para analizar. Ya hace menos de una hora se conoció el resultado del Senado. ¿Qué viene luego de este proceso de juicio político y que la presidenta Dilma Rousseff es apartada temporalmente de su cargo? Bueno, ante todo, les agradezco la invitación al programa. La información que tenemos el día de hoy confirma efectivamente que el Senado abrió el proceso de juicio político. Esto era un hecho que se esperaba, pero quizás lo más relevante del día es la cantidad de votos que obtuvo la propuesta. Recordemos, se necesitaba simplemente una mayoría simple, pero la oposición consiguió reunir 55 votos, lo que supera los 2/3 del Senado. ¿Y por qué este número es importante? Porque para que Dilma Rousseff sea condenada por los delitos que se le imputan y finalmente destituida en forma permanente, se necesitan justamente 2/3. Así que el dato que estaba esperando el gobierno y la oposición de si se alcanzaría 2/3 o una mayoría simple, finalmente fueron 2/3, por lo cual podemos esperar que luego de 180 días y una vez que se concrete el juicio político, Dilma sea finalmente encontrada culpable y destituida definitivamente. Ahora, Santiago, entendemos entonces que es el vicepresidente, ya lo decíamos, Michel Temer, quien asume entonces la presidencia temporalmente de Brasil. Un hombre que estuvo cerca del gobierno, posteriormente le retira el apoyo. Dilma Rousseff lo señalaba de traidor, entre otros calificativos. Hay expectativas con respecto a este hombre de quien se dice, además, es un hombre bastante estratega políticamente hablando, un poco sigiloso, pero con bastante experiencia política. ¿Pudiera entonces pues resolver a corto plazo los problemas políticos en Brasil? Bueno, desde hace prácticamente unas semanas a esta parte, Michel Temer ya se mueve como presidente, ha recibido a todo el arco opositor, ha recibido en su despacho a importantes cuadros económicos que participaron de anteriores gobiernos brasileños. Es decir, está intentando construir un equipo de gobierno, intentando construir las bases parlamentarias necesarias para poder gobernar y llevar adelante un programa económico, un programa de gobierno. Por lo que vemos a esta parte, pareciera que están dadas las condiciones políticas para que Michel Temer lleve adelante su presidencia, pero eso no significa necesariamente que tenga éxito o no en la misma. Podemos confirmar que tendría la capacidad política de gobernar, pero bueno, el éxito de su gestión dependerá de sus capacidades, ¿no? ¿Se han escuchado algunos nombres de quienes pudieran conformar el gabinete? ¿Se sabe si realmente el vicepresidente pudiera disolver algunas carteras del Ejecutivo? Pues decía también que habían muchos ministerios conformados. Sí, por supuesto, en su propuesta está promoviendo reducir prácticamente en un 20 o 25% el número de ministerios, pero recordemos, Michel Temer asume como presidente con plenos poderes. Él puede remover o designar ministros a su voluntad, es decir, tiene las mismas atribuciones que tenía Dilma Rousseff. Él ha sido electo vicepresidente por el voto popular en la fórmula con Dilma Rousseff, así que por estos 180 días tiene plenos poderes y si finalmente Dilma Rousseff fuera destituida, podrá completar el mandato de Dilma hasta 2018 sin ningún impedimento constitucional, con plenos poderes. Se conoció ayer que ya la presidenta Dilma Rousseff aceleraba un poco parte de la mudanza de sus cosas, de sus objetos personales y los cambiaba entonces a la casa presidencial donde aparentemente va a permanecer durante estos 180 días mientras se celebra el juicio político. Se sabe si hoy, o habíamos leído en algunos portales que la presidenta iba a ofrecer declaraciones de prensa, pues quizás usted como analista y también como residente en Río de Janeiro,
conoce quizás un poco lo que pudiera venir en estos 180 días a la presidenta Dilma Rousseff. Quiero decir, no podrá aparecer en cargos, no podrá aparecer en algunos actos públicos. Por supuesto, Dilma, como usted bien menciona, mantiene ciertos beneficios, puede utilizar la residencia presidencial, puede utilizar los aviones para trasladarse por el país, continúa recibiendo su salario, etc. Es decir, está suspendida, no está destituida. Esperamos que Dilma haga un discurso de oposición, acusando a Michel Temer de conspirador, denunciando un golpe de Estado en su contra. Así que creo que vamos a tener una Dilma combativa estos 180 días, junto con todo el arco político del Partido de los Trabajadores, que ya viene denunciando un intento de golpe de Estado, y es esperable que continúe con esta retórica. Ahora, se espera que hoy la presidenta abandone, entendemos desde esta rampa que se observa, por supuesto, en el Palacio de Planalto, abandona el palacio el día de hoy, habrá un acto. ¿Usted tiene información de cómo se encuentran los alrededores? Bueno, efectivamente, Brasilia es la central donde, digamos, la mayor ebullición política del país. Aquí en Río de Janeiro la situación ha estado relativamente calma, pero en Brasilia es donde realmente suceden los hechos políticos, la capital política del país. Allí hemos tenido movilizaciones a favor y en contra del impeachment. Se ha instalado una muralla que divide prácticamente el eje monumental de Brasilia, que es la plaza central, para evitar que se crucen manifestantes contrarios y a favor del impeachment. Así que la situación política allí es relativamente tensa, pero también más tranquila de lo que podríamos haber esperado, por suerte. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por este contacto súper interesante desde Brasil.